Bueno, lo que veríamos hoy sería la segunda, que están programadas para ser vistas durante el año y tienen que ver con un tipo de ética a la que llamaremos ética formal, al contrario de la ética de Aristóteles, que era una ética material. Se le llama formal porque justamente lo que importa aquí es la forma de las máximas y no el contenido. Entonces, lo que vamos a averiguar o a intentar averiguar con estas éticas, en las éticas formales, es un modo de proceder para averiguar si es que la acción que queremos testear es buena o mala éticamente, pero no prescribe nada, no te dice qué es bueno y qué es malo, sino que te da una forma para que uno pueda averiguar mediante esa forma si lo que está descubriendo es parte de la ética, del bien de la ética o no. Entonces, por eso son éticas formales y no materiales como se las conoce las otras. La ética que vamos a ver hoy pertenece a un filósofo alemán llamado Immanuel Kant, eh, que por supuesto estamos dentro de la Ilustración, ya en el pleno siglo XVIII. Entonces, en ese contexto es que Kant propone plantear de nuevo la discusión sobre la ética, y lo que va a hacer es intentar analizar una ética basadas en ciertos conceptos que él mismo plantó en otros libros que no vamos a ver porque pertenecen a la gnoseología, a la teoría del conocimiento, pero que continúan ese programa y que se trasladan a la ética. Entonces, en ese sentido, Kant lo que va a hacer es una continuación del programa que venía realizando en las críticas anteriores. Su gran libro, Crítica de la razón pura, es el libro sobre el conocimiento. En cambio, después se escribe, por ejemplo, 2 libros más que tienen que ver con críticas: la crítica de la razón práctica, que tiene que ver con la ética, y la crítica del juicio, que tiene que ver con el arte y los juicios de gusto. Después hay un libro más sobre ética que tiene que ver con fundamentos de la metafísica de las costumbres, que son ampliaciones o disquisiciones sobre el mismo tema que están ya en la crítica de la razón práctica. Entonces, lo que veríamos hoy serían los principales lineamientos de la ética de Kant, que es conocida como deontologismo, de deontos. Aquí lo voy a escribir: deontos, que significa deber, ¿no? Deontos. Entonces, la deontología es el tratado o el estudio sobre el deber. Esto no es de Kant, o sea, me refiero a que Kant no hace una deontología en el sentido del tratado del deber, sino que hace una ética basada en la deontología. Ya vamos a explicarlo bien. Ahora, Kant lo que plantea es lo siguiente: que la moral no es una moral, mejor dicho, la moral verdadera, por decirlo, la moral auténtica, por decirlo de alguna manera, o sea, aquella moral que no tiene que ver con la moral en el sentido cotidiano que hablamos nosotros, que es la moral relativa a la cultura. Él no habla de esa moral, porque esa moral relativa a la cultura es la que planteamos en la primera clase. Lo que habla es de una moral en el sentido universal. Por eso estamos hablando de ética, ¿no? Pero él no le llama ética. Por eso que él, si ustedes van a leer los textos que se hacen mención sobre Kant, Kant no dice ética, él no habla de ética, habla de moral. Pero claro, nos referimos a la ética porque lo que Kant habla es de una moral de tipo universal, que de última es la ética. Entonces, cuando él habla de moral, habla de una moral de tipo universal. Pero dice que esta moral está basada en una ley. Y esta ley es la que él llama la ley moral. Ahora, el término ley viene de su crítica anterior, la crítica de la razón pura, donde también hablaba de leyes.
pero esa vez hablaba de leyes sobre o de leyes de la naturaleza. Entonces, las leyes de la naturaleza pertenecen a la crítica de razón pura, pero las leyes morales... Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos empezado hace 5 minutos más o menos. ¿De qué estaba hablando, profe? Disculpa. De las leyes. Y hay dos tipos de leyes para Kant: las leyes morales y las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza están planteadas en el libro Crítica de la Razón Pura, y las leyes morales están en el libro La Crítica de la Razón Práctica, que es el libro que nos vamos a ver hoy. Entonces, las leyes morales serían las leyes que están dentro de nosotros, dice Kant. Esto quiere decir que la razón, que es la facultad que nos une a todos los seres racionales, contiene dentro de sí, de algún modo, las mismas proposiciones con respecto a la ley moral. O sea que la ley moral es una sola, y esta ley moral se manifiesta en la razón. Y como la razón es la misma en todos los seres humanos, entonces, si nosotros estudiamos la ética de Kant, vamos a encontrar una sola ley moral. Entonces, hay que entender bien esto, porque Kant no dice que cada ser humano va a descubrir distintas leyes morales. Lo que dice es que cada ser humano, al tener una razón, y la razón al ser la misma en todos los seres humanos, hablo de la facultad. Entonces, como la facultad, la razón es la misma en todos los seres humanos, si los seres humanos aplican bien su facultad, o sea, si razonan bien, van a llegar a la misma conclusión. Y esa misma conclusión es lo que sería parte de la ley moral. O sea, la ley moral es una y única, y es la que nosotros debemos descubrir o debiéramos descubrir si aplicamos la razón de manera correcta. Y esa ley moral es la que rige en la ética. O sea, la ética sería, para Kant, el descubrimiento de esa ley moral que es universal y única en todo ser humano. O sea, los seres humanos, si piensan de un modo correcto, van a llegar a la misma conclusión. Ese sería el razonamiento de Kant. Profe, disculpe, se entrecortaba un poco la conexión. ¿Puedes repetir la última parte? Decía que Kant piensa que la única ley moral que existe está o va a ser descubierta por la razón. Y como la razón es la misma en todos los seres humanos, todos tendrían que descubrir la misma ley moral. O sea que en temas éticos, para Kant, todos debiéramos llegar a la misma conclusión si usamos bien la razón. Entonces, la idea sería descubrir, por medio del razonamiento, la ley moral. Y una vez que descubrimos la ley moral, debemos aplicar esa ley siempre como principio de acción en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas. Eso sería por un lado. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente: si cada ser humano tiene la misma razón, o sea, la misma facultad racional, y si se aplica o se usa esa razón de una manera correcta, y de ese modo se llega a la misma ley moral, o sea que todos los seres humanos, si pensaran bien, llegarían a saber qué es lo que deben hacer de bien y qué es lo que no deben hacer. La pregunta sería: ¿por qué los seres humanos, teniendo razón y teniendo esta facultad, aún así hacen el mal? O sea, ¿por qué somos malos? ¿O por qué cometemos maldades? Si todos tenemos la razón. ¿Se entiende la pregunta, no? Si todos tenemos la misma razón y todos podemos pensar, ¿por qué cometemos maldades? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué hay maldad? Porque es maldad en sí. ¿Y qué sería maldad en sí? Cada uno tiene su propia maldad.
Claro, pero el El tema... odio, profe, podría ser. ¿Cómo? El odio. Claro, pero... A ver, O no puede ser porque el hombre ya es malo por naturaleza, profe. ¿qué sería Bueno, malo por justamente- naturaleza? Justamente estamos viendo eso en economía en cuanto a las bases antropológicas de la ciencia política. Y lo que se plantea básicamente es esta cuestión del optimismo antropológico, el pesimismo antropológico y la tesis del hombre falleciente. Y por ejemplo, desde el optimismo se dice que el hombre, el ser humano, tiene una bondad natural, pero digamos que lo que explica las desgracias en la sociedad, digamos, en cuanto a la convivencia, por ejemplo, para Rousseau lo aplica desde la propiedad privada, el Estado. El anarquismo, por ejemplo, dice que tiene que suprimir la propiedad, también el Estado, la prisión. Como que eso es un poco lo que se plantea desde el optimismo, digamos, de por qué el hombre ocasiona problemas o desgracias en convivencia. Ujú. Bueno, y obviamente... O sea que el origen del mal, según Rousseau, es la civilización. Claro. Bueno, otro compañero dijo de la maldad natural, dijo. Claro, que es lo que plantea el pesimismo, digamos. Claro, esa sería la tesis de Hobbes. El hombre, el lobo del hombre. Ujú, la tesis de Hobbes, sí. Ajá, pero ¿qué sería maldad entonces? ¿Por qué es, No, qué es no mal? tendrían por qué poner a uno sobre otro. En todo caso, el hombre puede tener la razón, pero no porque no tenga razón significa que no va a ser malo. Puede tener claramente las dos cosas. Claro, pero que Era lo que decía Aristóteles, tiene razón, hay una parte ay, no me acuerdo la palabra, pero como que no todo es racional, digamos, sino que Ajá. también hay, que puede ser malo o bueno, más allá de si es o no es racional. claro, pero fíjate que la tesis de Kant es la siguiente. Nosotros podemos descubrir la ley moral solamente con tener razón, o sea, con la facultad de la razón, que eso quiere decir que los animales que no tengan una razón o una facultad racional avanzada no podrían descubrir cómo ser buenos, por ejemplo, o qué hacer de correcto o de bueno. Pero el ser humano, dice Kant, sí puede descubrir, si quiere obrar bien, lo puede hacer, lo puede descubrir porque puede saberlo. Simplemente con tener su facultad de razón y pensar. Pero mi pregunta era la siguiente: si nosotros convenimos que tenemos todos la facultad racional para descubrir esa ley moral, ¿por qué obramos mal? Algo han dicho ustedes, pero quisiera llegar a esta cuestión, que es entonces, si sabemos que podemos hacer bien o que debemos hacer bien, todavía no sabemos ni siquiera qué es eso, pero vamos a darlo por sentado, ¿por qué hacemos mal? Puede ser porque se anteponen los deseos individuales de cada uno, por ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, una Muy bien. persona que necesita dinero, por ejemplo, para comprarse tal o cual cosa que quiere mucho y tiene la opción de trabajar para conseguir ese dinero o, qué sé yo, robarle a una persona ciega, por ejemplo. Bien. Sí, aunque no sea ciega igual. Y el robarle por el deseo que tiene, digamos. Bien. Aina Copera también ha dicho antes que además de razón tenemos otra cosa. Y habló también de los deseos y demás, como citando a Aristóteles, claro. Entonces fíjense que por ahí viene la cuestión, que es que planteamos lo siguiente, que no somos seres solamente racionales, sino que también tenemos un montón de, Kant llama inclinaciones, o sea, un conjunto de deseos. ¿Cómo? ¿No te escuché? De impulsos, dice. Impulsos, bien. Sí, vamos a llamarle inclinaciones. La palabra impulso todavía no sé qué es, me suena muy psicoanalítico. Inclinaciones, o sea, un conjunto de deseos y de necesidades básicas, que
que tenemos que, o que, mejor dicho, se nos imponen como para que sean satisfechos, ¿que no? O sea, hay deseos que nos asaltan, no son elegidos por nosotros, y se nos imponen, y necesidades básicas que también nos asaltan, y tenemos que hacer algo con eso, satisfacerlo, no satisfacerlo, frustrar, lo que fuere. Bien. Entonces la conviene dijo, bueno, pero hay ciertas personas que en lugar de hacer el bien, digamos, o sea, por su razón, esa persona puede darse cuenta o puede saber, porque por sí misma o le han dicho y han hecho un razonamiento, que quitarle a alguien, por ejemplo, un bien está mal, fue una parte de lo que es malo, y sin embargo no importa, o mejor dicho, sí importa, pero importa más satisfacer un deseo personal, quizás pasajero de ese momento, y entonces comete, por ejemplo, el robo. Y de esa manera se explicaría por qué existe el mal. El mal existe porque el ser humano tiende a satisfacer a sus deseos, aun cuando estos deseos son iluminados, digamos, por la razón, en cuyo cumplimiento de ese deseo lleva una acción mala. Entonces, por más que sepamos que está mal, igual lo hacemos. O sea, nuestra voluntad estaría sujeta al deseo y no a la razón. Esa es la explicación de Kant de por qué somos malos. La idea de que somos como duales, digamos, por un lado está lo irracional, que tiene que ver con el deseo y demás, y por otro lado está lo racional. Y lo racional puede descubrir la ética, pero lo irracional es ciega a la ética. Lo irracional es parte del deseo. El deseo no le importa que sea bueno o malo. El deseo está. Y eso implica que la voluntad a veces sigue a la razón y a veces sigue al deseo. Esa sería la explicación de Kant, que es una explicación muy de los griegos, ¿no? Muy incluso de Aristóteles, de Platón, la idea de que el ser humano es una especie de lucha entre dos facultades, que sería una facultad apetitiva, como diría Aristóteles, y una racional. Ay, no me acuerdo qué autor que habla acerca de la naturaleza caída, puede ser, que es cuando el ser humano, digamos, conoce lo que está bien, que tiene capacidad para querer, pero de querer hacer bien, pero por múltiples razones recae en lo que está mal. Sí, igual eso suena mucho a religión, ¿no? Sí. Eso de naturaleza caída. En el tema de la ética, no tratamos de apelar a cuestiones metafísicas, sino a cuestiones que tengan que ver con una explicación que pueda darse en términos filosóficos. Y en términos filosóficos planteamos esto, que es, hay una parte nuestra que no es racional, y esa parte irracional, digamos, tiene que ver con los deseos, con las inclinaciones nuestras. Y el ser humano termina siendo males porque su voluntad sigue a las inclinaciones y no a la razón. Esa sería la conclusión de Kant, ¿no? Yo no estoy hablando por mi cuenta, digamos, sino tratando de explicar lo que plantea Kant. Entonces, así se explicaría el porqué del origen del mal en Kant. Es que las inclinaciones de cada uno de nosotros, al ser distintas, terminan haciendo que la voluntad siga la inclinación y no a la razón, y de ese modo existe el mal. En cambio, la voluntad, si sigue a la razón, estamos dentro del bien. ¿Por qué? Porque la razón es la misma en todos los seres humanos. Fíjense cómo Kant plantea lo siguiente: la razón es una sola y la misma. En cambio, las inclinaciones son distintas en cada ser humano. O sea, es como decir, cada ser humano desea cosas distintas. En cambio, todos tienen la misma capacidad racional. Por lo tanto, pueden descubrir todos por su cuenta lo que sería el bien, digamos. Esa sería la cuestión de fondo. Luego Kant hace una alegoría, ahí sí podría entrar el tema de la religión, pero no como explicación, sino más bien como una ilustración. Él dice que, por ejemplo, él habla de dos tipos de voluntad: la voluntad humana, y estaría la voluntad divina. Él lo pone para explicar, que es lo siguiente:
si existiera Dios, Dios tendría una voluntad divina. ¿Qué sería una voluntad divina? Que su deseo concuerda con el bien, o sea, con lo que su razón quiere, o con lo que su razón descubre que está bien. Entonces, si la razón descubre que está bien hacer A, el deseo también quiere A. O sea, desear el bien y pensarlo es lo mismo para una voluntad divina, para Dios. Pero dice, en el caso del ser humano, esa voluntad ya no es divina, es humana. Y la voluntad humana tiene un problema, que es que a veces quiere el mal. O sea, quiere hacer algo que es malo, aún en contra de su propia razón que le dice eso está mal. Y entonces, en la voluntad humana es donde recae la parte de la ética, porque la ética sería la disciplina filosófica que trataría este tema de cómo ser bueno y cómo hacer el bien en una sociedad cuando tenemos un montón de inclinaciones que nos llevan hacia hacer el mal, y cuando sabemos que muchas veces queremos hacer el mal a pesar de que sabemos que está mal. Entonces solamente en la cuestión humana se da la ética. Dios no necesitaría de la ética, digamos, solamente la necesita el ser humano. ¿Por qué? Porque su voluntad a veces quiere el mal. Entonces, si se plantea de este modo, que por un lado tenemos las inclinaciones, los deseos, no todas las inclinaciones y deseos son malos, ¿no? O sea, en el sentido, no lo está planteando como que es inherentemente malo, no. Está diciendo que a veces sí, y si nuestra voluntad cede a ese deseo, entonces hacemos el mal. Pero por un lado tenemos ese deseo que es irracional, que no tiene nada que ver con la razón, y por otro tenemos la razón, que por ella descubrimos la ley moral. ¿Cómo se resuelve el tema? ¿Cómo se puede hacer una ética que piense el mejor modo de llegar al bien? O sea, ¿bajo qué instancias yo podría plantear si hay una especie de lucha, de conflicto entre dos partes? Una que dice esto está bien y la otra que a veces quiere no hacer eso que está bien. ¿Cómo se resuelve eso cuando alguien sabe que hay que hacer esto, pero a la vez, algunas veces no quiere hacer esto, pero debe hacerlo eso? ¿Cómo se resuelve? Con un equilibrio. Es que el equilibrio aquí no se va a lograr, porque a veces vas a querer hacer el bien y a veces no vas a querer hacer el bien. Y si tiende a una voluntad divina, No, o sea, si no. tiende a colocar a dicha divinidad para que los demás no hagan el mal también. No sé, explícame mejor, a ver. A ver, te lo explico, profe. Uh-huh. ¿Me escuchas? Sí. Bien. Alguien pone a una divinidad para tratar de, no sé si puedo usar la palabra equilibrio, pero aunque sea equilibrar o hacer un término medio, alguien pone una divinidad para que así las partes humanas, las partes más las inclinaciones más perversas no se sometan a eso, a la maldad. O sea, creo que se refiere a, por ejemplo, los mandamientos, por ejemplo, he visto que han sido hechos por una divinidad para hacer que los seres humanos no caigan en la tentación de hacer ciertas cosas, no robarás, no engañarás y así. Creo que a eso se refiere. Sí, ¿Cuál es la Constitución? ¿Cuál es la Constitución? Ajá. Pero en esos casos que están nombrando ustedes, ¿bien? ¿Qué hay ahí en esos, por ejemplo, en los mandamientos que dice Camila o en la Constitución que dice Ariana, o lo que dice Tomás, que es poner a una especie de Dios que te diga haz esto? ¿Qué hay ahí en todo eso? ¿Qué está implícito? reglas. Ahí Claro. entra lo que es la sociedad, la cultura, la imposición de establecer cierto orden, que por ende cierto control. Y Claro. que imponer también qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Claro, pero no hay allí acaso, como dijo Tomás, además de reglas, porque son reglas, ¿no? Algo un poco más fuerte, como especie de mandato o de obligación. Fíjense cómo dicen los mandamientos que están en la Biblia. ¿Cómo dicen?
no robarás, no robarás, no matarás, no... Esos son honrarás prohibiciones. a tus padres. Bueno, esos son prohibiciones y a veces son mandatos, ¿no? Sí. Y sí, Sí, son prohibiciones y mandatos. O sea, te está diciendo, haz esto, no hagas aquello. Y no está negociando con vos, está mandándote. ¿Que no? No matarás, no robarás, haz esto, honra a tu padre. No hay argumentos ahí detrás, te está mandando, te está obligando a hacer esa cosa. Además, profe, están como escritos como ítems de que es así o así. Bueno, por eso digo que es un imperativo, es un mandato. No es una recomendación Y comparte. ni un consejo, es un mandato. Bien, ahora, ahí que Ariana puso el tema de la Constitución. En el tema de la Constitución es algo interesante porque la Constitución te prohíbe hacer ciertas cosas, pero so pena de darte un castigo, una cárcel o lo que fuere, ¿no? Ahora, si uno no quisiera, no le importaría el castigo. ¿Qué pasa si? ¿Qué Los poder? mismos penados, digamos. Claro, obviamente, pero digo, ¿tiene poder sobre la persona eso? Si es que hay una condición que es, bueno, mira, si vos robas, vas preso, ¿bien? O si vos matas, vas preso. Ahora, si la persona dice, a mí no me importa ir preso, yo lo mato igual. Fíjense que deja de tener como poder sobre la persona ese mandato porque a él no le importa el castigo. ¿Que no? Entonces, ustedes mismos están dando en la tecla, pero vamos a llevarlo a filosofía. Con estas cosas que han dicho. Lo que Kant Sí, piensa, incluso ¿sí? creo que no sé si era Bourdieu que decía que el poder existe porque se cree que existe y existe en base a la representación que se tiene del poder, digamos. Claro, pero fíjate que eso, Existe porque se cree que existe, digamos, sí, como en base a la construcción simbólica y la jerarquía. claro, porque cuando yo digo de poder, sí, me estoy hablando aquí hay distintos mandatos. Hay un mandato, incluso los dos mandatos que ustedes se han puesto, por ejemplo, el mandato religioso de los 10 mandamientos y el mandato, digamos, de tipo positivo en la ley, de algún modo, ambos son condicionales, en el sentido en que si a mí no me importa, no sé, lo que vaya a amenazarme Dios con no cumplir, yo lo hago igual. Tal, o no creo o no me importa. Y lo mismo sería con el mandato positivo, que es, si a mí no me importa ir a la cárcel, yo lo hago igual. Bien, entonces ahí es como que no tuviera poder sobre ciertas personas, porque no temen a la condición que se pone. Bien, igual esto va a tener más sentido al final. Pero por ahí va la cosa. ok, profe. Por ahí va la cosa por lo siguiente, que es, si vos tienes un conflicto entre dos instancias, una instancia irracional y una instancia racional, y sabes que la racional te dice, esto es bueno, esto es malo, pero la irracional te dice, no me importa, igual yo quiero esto y lo voy a hacer, por más que sé que está malo, y ahí viene toda la maldad. ¿Cómo se soluciona? Bueno, lo que Kant dice es que la única manera de solucionar esto, según él, es por medio de una orden, de un mandato. Y ahí donde viene el tema del deber. Por eso deontología. Lo que Kant piensa es, una vez que vos descubres la ley moral, o sea que descubres cuáles son las acciones que tienes que realizar, una vez que vos haces eso, se terminó la cuestión. Vos lo tienes que hacer a eso por deber. Y no te debe importar si vos quieres o no quieres hacerlo. Porque es la única manera, que es una vez que descubres algo por medio de la ley moral,
te lo aseguras cumplirlo por medio del deber, o sea, es una obligación. Debe ser una obligación, un mandato para vos hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo tomas de ese modo, si esperas a que tengas ganas de hacer esto, a veces la vas a hacer y a veces no la vas a hacer. Piénselo en términos, por ejemplo, de el trabajo. Si trabajan ustedes tienen que ir a trabajar todos los días hábiles. Y eso es independiente, es como una obligación, un deber, es independiente de que quieran ir a trabajar o no quieran ir a trabajar. Tienen que trabajar igual. Entonces, Kant piensa en el mismo término. Si uno descubre que, por ejemplo, robar está mal, listo, a partir de ahí, cada vez que uno tenga que hacer una acción que implique el robo, uno tiene que decir, no voy a robar porque ya sé que está mal, a pesar de que yo quiera robar. O sea, no debo indagar a mis deseos, debo decir, esta es la ley que dice no robar. Y lo debo hacer por obligación a esa ley y no porque yo quiera o no quiera hacerlo. Porque si yo fuera un ser que siempre quisiera el mal, quisiera el bien, no necesitaría de la ética, no necesitaría del deber. Simplemente ya está, mis actos van a ser todos buenos, pero eso no resulta. Nosotros a veces y muchas veces queremos hacer el mal. Entonces Kant diría, si sé que vos quieres hacer el mal, no importa lo que quieras, importa lo que debes hacer. Y de ahí está la cuestión deontológica, que es la ética se asegura por medio de un imperativo, o sea, de un deber, algo que te manda a hacer lo que la ley moral exige que es bueno. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Profe, ¿puedes repetir la última parte, por favor? Que uno debe hacer lo que exige la ley moral, no porque quiere, sino porque debe hacerlo. Es una obligación. Y eso no se negocia, digamos. Si vos descubriste que esto es bueno, tienes que, mejor dicho, debes hacerlo siempre. Entonces, Kant descubre que hay un imperativo que cumplir. Ahora, ¿qué tipos de imperativos hay? Hay dos tipos de imperativos. Hay un imperativo que se llama hipotético y un imperativo que se llama categórico. ¿En qué se diferencian estos dos imperativos? Un imperativo hipotético es un imperativo que tiene una condición, o sea, tiene un condicional, un condicionante. Por ejemplo, el que hemos puesto hace rato, con respecto a los 10 mandamientos o con respecto a las leyes positivas de una nación. Son condicionantes, porque si la ley dice no debes robar, la pregunta sería, ¿y por qué no debo robar? Porque si robas te meto preso. Entonces el ciudadano piensa, ¿me importa a mí ir preso? Sí, entonces no robo. Pero otro puede pensar, no me importa ir preso, entonces robo. Entonces ese imperativo, que es que se debe cumplir el imperativo siempre y cuando se cumpla con el condicional, o sea que si uno le importa no ir a la cárcel, entonces no roba. Ese tipo de imperativo no puede ser el imperativo moral, el imperativo ético. El imperativo ético no debe tener un condicional. Entonces dice Kant, el imperativo ético es el otro, el categórico. El categórico, cuando uno descubre que algo está mal, no pone condiciones, simplemente dice hay que hacer esto y listo. ¿Por qué? Porque está bien, hemos descubierto que está bien y no hay más que eso. En cambio el otro tiene una condición. ¿Por qué haces esto? Porque recibo aquello o porque huyo de esto otro. Fíjense, desde este punto de vista, ya que mencionaron el tipo de la religión tiene un tipo de moral que en el sentido kantiano no sería ética, porque la moral cristiana se basa en castigos y recompensas. O sea, el fruto o la recompensa de hacer el bien en la religión cristiana es ir al paraíso, ir al cielo, estar con Dios, lo que fuere. O
sea, tiene como una recompensa, un producto final, que es, si haces esto, te premio con esto. Y si haces lo otro, si haces el mal, ¿qué hace? Te castigo con esto, con el infierno, con aquello, lo que fuere. Está claro que es así, ¿no? Hay un premio y hay un castigo. Sin embargo, el premio... ¿Sí? Sin embargo, ese premio y ese castigo son condiciones para que uno haga las cosas. Y esa sería la parte que no es ética, porque no, la ética debe hacerse porque está bien, no porque me premian o me castigan. Porque si yo llegara a sacar los castigos y los premios, ¿y qué pasa? Yo les retiro a los cristianos todo el castigo y todos los premios. Les digo, miren, no existe más ni el paraíso ni el infierno. Usted tiene que ser bueno porque sí. ¿Qué pasaría ahí? Muchos siguen. Bueno, pero entonces nunca fueron buenos, diría Kant. ¿Se entiende? Porque solamente no hace aquello porque lo van a castigar, pero si le sacaran el castigo, entonces haría todo. Vamos a una cuestión más práctica. Si mañana o pasado o durante un año le dijeran, bueno, miren, durante un año las cosas ilegales no se pagan con ninguna pena. Ustedes saldrían a robar, a matar, a estafar a gente. O dirían, mira, no, la verdad que a mí que me importa que me maten, que me metan preso o no. Para mí robar, matar, estafar está mal. Entonces no lo voy a hacer, así no me castiguen por eso. ¿Cuál sería el verdadero ético? ¿El segundo o el primero? El segundo. Entonces, la cuestión es la siguiente. Hacer el bien implica no recibir nada a cambio, no tener una recompensa, ni huir de ningún castigo. Hacer el bien implica que yo descubrí por medio de la razón que este es el mejor modo de relacionarme con los demás seres. Y con eso me tiene que ser suficiente. No debo esperar recompensas, ni debo esperar que me amenacen para que yo haga el bien. Porque eso no es hacer el bien. Porque si yo retiro la amenaza o retiro el premio, entonces la gente se comportaría haciendo el mal. Total, nadie lo va a premiar. Entonces piensen bien esto, que es, si yo les retiraría a todas las religiones los premios y los castigos, la gente seguiría siendo buena. Haría el bien por sí misma. Y esa es una gran pregunta, porque nosotros sabemos que las personas que no tienen religión hacen el bien por sí mismos, porque no permiten, no van a esperar ninguna recompensa en ningún lado, ni van a huir de ningún castigo, simplemente lo hacen porque creen que está bien y que es el mejor modo de llevarse con los demás, y con eso es suficiente, no necesitan ninguna recompensa, ningún castigo, no necesitan que ningún Dios lo premie ni lo castigue por hacer el bien y hacer el mal. Y eso está en sintonía con la ética, que es, uno debe hacer lo que está bien porque es un bien en sí mismo, no como un medio para recibir una recompensa o huir de un castigo. Entonces ese es el punto número 1, ¿no? Primero, es por deber, según... Sí. ¿Y qué lugar ocupa la sociedad, la cultura? ¿En qué sentido? Y en la formación del individuo, o sea, más allá de la imposición de qué debe o no debe ser en la formación. No sé si me hago entender. O sea, en la formación que sepa discernir entre el bien y el mal o saber utilizar las razones. En la construcción identitaria. Claro. Bueno, pero vos en la cultura tienes un montón de influencias que no van todas al mismo lugar. Bien, algunas
te dicen, y eso lo hemos charlado en la primera clase, te dicen que esto está bien porque así lo dicen, como una especie de, ya vamos a ver más adelante cuando veamos Heidegger, como una especie de mandato del sé, y ya está, sé dice, sé hace, y no te dan ninguna razón. Otros dicen que está bien porque así lo hacían desde siempre, una especie de tradición. Otros dicen que esto está bien porque lo dice un X Dios que está en X libro. Y todo eso lo recibes de la cultura, ¿o no? Claro. Bien. Todas estas influencias si tienen alguna relación o no. Claro que tienen relaciones, pero el problema es el siguiente. Hay que diferenciar ese tipo de influencias en donde o se apelan a tradiciones, o se apelan a dioses, o se apelan a libros con una cierta autoridad, de la que estamos proponiendo aquí, que es vamos a descubrir por nosotros mismos qué está bien y qué está mal, y lo podemos fundamentar con argumentos. Esa es la ética. Entonces la ética te estaría diciendo lo que está bien y lo que está mal, debes descubrirlo vos, no otro, ni leer como un mandato en un libro revelado o lo que fuere, sino vos mismo debes descubrirlo, pero ojo, cuando lo descubras tienes que tener razones para dar a la hora de argumentar, y esas razones tienen que ser universales, ya lo hemos visto cómo son, ¿no? Universales que pueden ser aceptadas con otros, racionales, no contradictorias, bla, bla. Bueno, en esa búsqueda estamos, que es encontrar una serie de argumentos y de principios éticos que sean universales, racionales y que sirvan para que nosotros podamos realizar la mejor acción posible. Y lo que estamos descubriendo con Kant es que, sea lo que fuere lo que descubramos como principio racional, tiene que ser por sí mismo bueno, no tiene que ser algo que sea premiado o castigado. Bien, ahora después dejamos de lado el tema jurídico, dejamos de lado el tema de las leyes y demás, porque pertenecen a otro ámbito, digamos. Desde el punto de vista ético, lo que uno descubra que es bueno y uno lo debe hacer porque es bueno en sí mismo, porque sabe que es la mejor manera de relacionarnos, pero no porque vaya a recibir un premio ni un castigo. Con lo cual, si uno está pensando hacer el bien solamente por un premio o huir de un castigo, según lo que estamos diciendo, eso no sería un accionar ético, porque si yo le saco el premio y el castigo, entonces ya no tiene sentido el hacerlo, porque no es un fin en sí mismo, debe ser un fin en sí mismo, no un medio. No sé si responde lo que preguntaste o si va por ahí. Sí, sí. Claro, aquí lo que estamos haciendo es cuestionando lo que nos han dicho desde siempre. Desde siempre nos han dicho, esto es bueno, esto es malo. Ahora estamos preguntando, ¿es cierto que eso es bueno? ¿Es cierto que eso es malo? Eso estamos haciendo, cuestionando esas cuestiones tradicionales que nos dicen desde la religión, desde la cultura, desde los padres, desde la escuela, lo que fuere. Estamos pensando por nosotros mismos, decir si realmente pasa un tamiz racional esto, o sea, realmente yo investigando por mí mismo me doy cuenta que esto es malo y que esto es bueno, o simplemente estoy aceptando que es así porque me lo han dicho, porque está aquí en X libro, o porque dice allá en X iglesia, o porque dice fulanito, suranito. Esa sería la idea de la filosofía, huir de esas tutorías, digamos, de otras personas y pensar por nosotros mismos. Sí, obviamente me parece muy complejo esta idea de pensar por nosotros o nosotras mismas y mismos, en el sentido de que, como decía la compañera, como somos, o sea, una construcción identitaria en base a todo lo que nos rodea, en base a modelos de normalización, a paradigmas, porque quizá, por ejemplo, si hablamos de género ahora no es lo mismo que hablarlo hace 10 años, en ese sentido de romper las estructuras, o sea, hasta qué punto somos libres de pensar por nosotros mismos, hasta qué punto no estamos bajo esas mismas estructuras, digamos, para pensar que algo está bien o está mal. Porque hay una forma que se puede establecer que nos une a todos,
que es la argumentación racional. Porque si yo te pregunto que algo es bueno o que algo es malo, no se trata de simplemente de una opinión, que lo puedes hacer desde una cultura, desde una mirada o desde una situación histórica, sino que vas a tener que argumentar, vas a tener que dar razones de que eso que estás pensando es así. Y en las razones nos vamos a encontrar todos en saber si esas razones pueden ser refutadas, pueden ser objetadas, pueden ser entendidas o no, y a partir de ahí podemos empezar a mejorar, porque no podemos solamente emitir opiniones, sino que tenemos que tener razones, y las razones, como hemos dicho hace ratos, pueden ser entendidas por todas personas. Si vos me dices, mire, esto está bien porque lo dice un libro, eso no es una razón, porque hay otras culturas que tienen otro libro. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario antes de seguir hacia adelante. Pueden hacer ahora. Kant decía que la razón es algo común, ¿no? La razón es una facultad que está presente de igual modo en todos los seres racionales. Ah, bien. No es cierto eso, ¿no? No es cierto del todo, pero alguna razón tiene. La razón que tiene Bien. la veo yo por el modo de la argumentación, no tanto por la facultad. O sea, es lo que Kant dice, pero no es la pura verdad, digamos. Es que el problema en Kant es que es una especie de simplificación. Digamos, hay que tomarlo con la correcta complejidad lo que está diciendo. Lo que está diciendo Kant es que si uno puede argumentar, dar razones, justificar, o sea, si tiene esa capacidad, esa facultad intacta, digamos, y que creo que la mayoría de las personas la tiene, entonces eso los iguala a todos. Eso sería dicho hoy. Por eso digo que ahí tiene razón Kant. Eso sí lo tomo de Kant, que es la pregunta de ustedes la clase pasada, pero profe, todos venimos de distintas culturas, familias, bla, 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 religiones, bla. Sí, no, es que de última eso no me importa a mí, porque alguna vez van a tener que argumentar y razonar y justificarse, y ahí van a ser todos iguales. O sea, lo que los termina igualando es la capacidad de argumentación, y eso es lo que se llama la capacidad racional. Bien, pero eso de que la razón es la misma en todas las personas es una simplificación, tomarlo como una simplificación. Entonces, yo pondría el acento no en la diferencia, sino en lo que nos hace comunes, digamos, lo que nos uniforma. Y lo que nos uniforma es la capacidad de argumentar. Después todos tenemos deseos distintos, inclinaciones distintas, necesidades distintas, pero puestos a hablar de un tema, como yo le decía en la clase pasada, yo solamente veo círculos a ustedes con una letra inicial y listo, y lo único que hago es escuchar lo que me dicen, y ahí estamos todos igualados. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte, hablar sobre unas cuestiones que tienen que ver con los intereses. Hemos visto que Kant llamaba inclinaciones a justamente ese conjunto de deseos y necesidades, de intereses que tenemos todos nosotros y que son distintas, o que por lo menos varían en todas las personas, son únicas. Ahora, ¿qué hace una acción buena? Kant no llama a las acciones buenas o malas, sino que Kant llama bueno o malo a la voluntad. Hay buena voluntad o mala voluntad.
sea, Kant no pone la bondad o la maldad en las acciones. Y eso voy a explicar por qué. Entonces, si algo es bueno, es la buena voluntad, o sea, la disposición general a actuar en base al deber. Eso se llama buena voluntad. Ahora, puede haber acciones generadas por esa voluntad que pueden ser consideradas éticas o no éticas, pero no por lo que se haya hecho, sino por la voluntad puesta. O sea, una acción es buena, es ética, porque está acompañada con una buena voluntad. Ahora, una acción por sí misma no puede ser buena ni mala, porque debemos considerar la voluntad con la cual se ha hecho. Entonces ahí Kant pone varios ejemplos, que es el ejemplo clásico que pone, que está en el libro y demás, es el siguiente: si uno pasa por un lugar en donde ve que una persona se está ahogando, entonces, ¿qué debo hacer? Sería la pregunta de uno. Entonces ahí tienen que analizar cuál es la acción correcta a hacer, y se termina diciendo que la acción correcta a hacer es salvar a esa persona. Entonces, si uno se da cuenta que eso es lo que debe hacer por buena voluntad y por la ley moral, entonces va y salva a la persona. Salvar a la persona por deber sería una buena acción, una acción ética. Ahora, ¿qué pasa si yo voy pasando por el mismo lugar y la que se está salvando, la que se está hundiendo o muriendo ahí en el agua, es una persona a la cual me debe dinero, me debe mucho dinero? Entonces yo voy y la salvo. La pregunta de Kant es: ¿por qué salvé a la persona? Si la salvé porque lo que yo estuve pensando es que si me debe tanto dinero y una vez que está muerta esa persona ya no me va a pagar ningún dinero, entonces la razón por la cual yo la salvé no fue el deber, sino fue un interés mío, que es que me pague el dinero. Entonces, hacer una acción buena, por ejemplo, salvar a una persona, pero motivada por un interés que se llama interés mediato, entonces esa acción para Kant es una mala acción, digamos, o sea, no es éticamente correcta, porque de último yo estaba pensando en mí y no en la otra persona. Entonces lo salvé para que me pague el dinero. Entonces las acciones que son a favor de, o que están en el orden del bien, digamos, por ejemplo salvar a una persona, pero cuya voluntad está mediada por un interés que es mediato, o sea que me interesa a mí, entonces esa acción para acá no es ética. ¿Por qué? Porque lo ético para Kant es la buena voluntad, no la acción en sí. Pongamos al revés. Así como yo puedo matar a una persona por accidente, entonces al matar a una persona por accidente, la acción en sí es considerada mala, digamos, o sea que no trae buenas consecuencias, pero yo no puedo ser considerado malo porque yo no quise matarla. Entonces, por más que haya cometido un acto que es considerado malo, yo no tengo mala voluntad, y para Kant este acto no es un acto ni bueno ni malo, es un acto simplemente accidental, fortuito. O sea, nadie es una buena persona, nadie es una mala persona porque comete actos por accidente, digamos. Y viceversa, nadie es una buena persona, según Kant, porque comete actos que son considerados buenos, pero que esa persona los hace solamente por su voluntad, o sea, por su interés propio. ¿Se entiende? Entonces, supongamos que alguien le diga a otro, bueno, mira, para que te quitemos los impuestos de tu empresa, vos tienes que hacer caridad, no sé, dar una cantidad de tu producto. Y esa persona no los quiere dar, pero como el Estado les daría un beneficio al empresario, entonces lo hace. Esa acción para Kant no es éticamente correcta, porque lo que lo mueve al empresario es el interés propio. Entonces,
Los intereses deben ser dejados de lado. Lo que uno debe hacer es por deber. ¿Está bien hacer esto? ¿Está bien donar una parte de mi mercancía para la gente que lo necesita? Sí, entonces debo hacerlo por eso. No me debe importar si el Estado me saca los impuestos o no me saca los impuestos. Porque si solamente lo hago porque me sacan los impuestos, entonces estaría con mala voluntad. O sea, no sería un acto éticamente correcto para Kant. ¿Se entiende que no la diferencia? Sí, profe. ¿Y qué pasa si uno va por el mismo lugar y ve a otra persona ahogándose? Pero esa persona a la cual se está ahogando es un familiar nuestro, es un querido amigo nuestro, es alguien que nosotros queremos. Vamos y lo salvamos, ¿no? Pero ¿por qué lo salvamos? Esta es la pregunta de Kant. ¿Cuál ha sido lo que nos ha motivado nuestra voluntad? Bueno, obviamente no es... Puede ser el sentimiento de afecto. Claro, exactamente. El sentimiento que tenemos nosotros por esa persona y que nos obliga, digamos, a salvarla porque la queremos. La responsabilidad. La queremos y porque también nos hace bien a nosotros que esté viva. Entonces no fue por deber, bien, no fue porque la quise salvar por deber, sino la salvé porque la quiero salvar. Entonces ese acto para Kant no es ni ético ni no ético, es neutro. ¿Por qué le llama neutro? Porque lo que me motiva a mí a hacerlo no es el deber, pero tampoco es un interés mediato, sino que él llama interés inmediato. O sea, la diferencia entre interés mediato e inmediato es la siguiente. Un interés es mediato cuando la otra persona es un medio para conseguir algo yo, para beneficiarme yo. Por ejemplo, salvar a alguien que me debe plata. Pero el interés es inmediato cuando yo salvo a la persona porque yo quiero salvarla, porque tengo un afecto con esa persona. Pero no es un medio para conseguir otra cosa. Entonces la salvo porque la quiero salvar, porque lo que me importa es la persona en sí. Entonces la salvo por eso. Entonces, como ese interés es inmediato, para Kant es un acto neutro. Entonces, ¿cuáles serían los actos moralmente correctos? Los actos que se hacen solamente por deber. O sea, que el acto que está motivado por salvar a alguien por deber. Que yo quiera o no quiera salvarlo es indiferente para Kant. Esto no quiere decir que yo deba salvar solamente a gente que no me interesa. No, esto no está diciendo Kant, sino que el ejemplo ilustra la idea de que una persona desconocida para mí, justamente al ser desconocida, yo no tengo ningún interés en esa persona, pero la salvo igual por el deber, porque yo llegué a la conclusión que debo salvarla. Entonces ese sería un acto moralmente correcto. Esto no quiere decir que pueda salvar a otras personas desconocidas y aún de que la hago por deber también quiero salvarlas, qué sé yo, imagino a bomberos, qué sé yo, que van a salvar a personas que lo hacen por deber, en el sentido en que saben que está bien salvar a esas personas, pero aún así quieren hacerlo. Entonces ahí hay una conjunción entre lo que uno quiere y lo que uno debe. Eso no lo hace moralmente neutro, lo hace moralmente correcto, porque uno sigue salvando a las personas por deber, aunque quiere hacerlos también. Pero aunque no quisiera hacerlos, debe salvarlo igual. Por eso lo que Kant pone es el acento en el deber, no tanto en el querer. ¿Han visto la película de Christopher Nolan de Dark Knight? La segunda parte de Batman. Sí. Bueno, vieron que al final, cuando el Joker se lanza al vacío, Batman lo salva. Sí. Y cuando lo va remontando con el cable, el Joker viene riéndose y diciéndole: ya sabía que no me ibas a dejar morir por tu sentido retorcido de la moral. Y le dice: vamos a seguir haciendo esto por toda la vida, porque vos no me vas a poder matar y para mí sos divertido, algo así le dice. Bueno, la pregunta es: ¿por qué Batman lo salvó? No porque quisiera salvarlo, porque quizás lo que quisiera es que se muera, así no le dé más problemas, pero lo salvó por un sentido del deber. Lo salvó porque para él,
Claro, para él lo correcto era, si podía salvarlo, había que salvarlo. Y eso es actuar por deber. Por más que yo quisiera que no, que se muera, pero en ese momento pensó, bueno, lo correcto que yo, si puedo salvarlo, debo salvarlo. Después que se arregle la justicia, qué sé yo, pero bueno, pero esa es una ilustración de lo que estoy diciendo yo. Para Kant, o sea, el sentido de esa parte de la película es kantiano, es Batman lo salva por deber y no porque quiera salvarlo. Ahora, a veces puede querer salvarlo, sí, pero eso no importa, eso es secundario. Entonces, lo que queda claro es lo siguiente: los actos morales son por deber. Si van acompañados por un querer, no hay problema. Ahora, si no van acompañados por un querer, no debemos cambiar nuestra acción porque no quisiéramos hacerlo. Si sabemos que está bien, lo tenemos que hacer igual. Entonces, acuérdense de esto: actos de acuerdo al deber, pero moralmente malos, como cuando tengo una intención, un interés inmediato. Actos de acuerdo al deber, pero con interés inmediato, o sea, salvar a una persona porque tengo un afecto por esa persona. Esos actos son neutros. Y actos contrarios al deber, o sea, no salvar a una persona. Por ejemplo, paso por ahí y se está ahogando y yo digo, debo salvarla, pero no quiero salvarla, me voy. Bueno, eso es un acto contrario al deber y por lo tanto es antiético. Y los actos éticos serían los actos que se hacen solamente por deber, aunque claro, puede estar el querer o no. Bien, entonces, si entendimos esa parte, podemos ir a la parte quizás más importante de la ética de Kant, y que creo que es la que hoy en día rescatamos, que es la parte en donde Kant propone, ¿sí? ¿Y cómo, por ejemplo, esa frase que dice el fin justifica los medios, cómo sería? ¿Sería aceptada o no? Si una acción lleva a un bien mayor sería, pero en el medio perjudica a otros, ¿cómo quedaría? Ajá, el fin justifica los medios. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a pensar lo siguiente con respecto a la ética en general. La ética en general lo que propone es que vos tengas una manera de decidir sobre qué acto es bueno o malo de acuerdo a un principio. Este principio puede variar. Si estás en Aristóteles, era el de buscar la felicidad de acuerdo a la buena voluntad, al bien común, o sea, la política. Si estamos con Kant, ese principio implica buscar una ley moral por medio del deber. Más adelante veremos otros principios, qué sé yo, o sea, de acuerdo a un principio, eso sería ética. Pero aunque no importa qué principio vos pongas, siempre la ética te va a decir que lo que importa es el bien común, o sea, el bien de todos y no de uno o de unos pocos. Ese sería el principal punto, que es, vos tienes que pensar que le tiene que ser bien a todos. En ese sentido, ¿qué significaría el bien, el fin justifica los medios? Esa frase más bien está ligada no tanto a la ética, sino más bien a un interés. Y está sacada de un sentido de política que no está justamente en Aristóteles, porque para Aristóteles ética y política era lo mismo. Pero, por ejemplo, la visión de Maquiavelo, que es la que está diciendo vos, era esta, la del fin justifica los medios. Porque Maquiavelo, cuando habla sobre la política, sobre el arte de la política, no está pensando en ética. No está diciendo la política, la mejor política que puede hacerse es la que está a favor de la ética. No, Maquiavelo está diciendo la política es una práctica independiente de la ética, y lo que busca no es el bien común, sino mantenerse en el poder. Entonces, si uno busca mantenerse en el poder, el fin, que es ese, justifica en todos los medios. Por ejemplo, Maquiavelo decía, si vos lo que quieres es estar en el poder, que es el fin de la política, entonces vos debes hacer cosas que no quieras hacer, pero como que es un medio para conseguir ese fin. Por ejemplo, él decía, vos debes mostrarte ante los súbditos, eso está en El Príncipe,
con una actitud que no sea ni tan blanda ni tan dura. ¿Por qué? Porque si sos muy duro, sos muy tiránico, la gente te va a odiar. Y eso va a hacer que al final pierdas el poder. Entonces tienes que mantenerte con una postura que ellos piensen que vos, no sé, piensas en sus intereses, o los quieres, o sos lo de suficientemente carismático, te muestras bueno, pero mostrarse bueno no es ser bueno, es mostrarse bueno. ¿Para qué? Y para que la gente te ame y de ese modo vos sigas teniendo el fin, que es mantenerte en el poder. Entonces Maquiavelo decía, si debes mentir, si debes hacerte el bonito, debes hacerte el bonito, porque todo eso llega a mantener tu poder. Ya se dan cuenta ustedes cuál es el manual que eligieron los políticos de ahora, ¿no? No el de Aristóteles, sino el de Maquiavelo. O sea, mostrarse de un modo tal ante la gente para que la gente los vote y de esa manera piensa que el gobernante es bueno, es ético y que quiere lo mejor para el pueblo. Y Maquiavelo te decía, eso es mentira, vos lo que quieres es mantenerte en el poder. Pero no puedes mantenerte en el poder si haces mal las cosas, si sos tirano, si no tienes marketing, si no tienes publicidad, todo eso sirve para que vos te mantengas en el poder. Ahora vos no sos eso, vos no sos bueno, ni justo, ni nada de eso, parece serlo para mantenerte en el poder. Entonces fíjate que es muy distinto eso a la ética, porque acuérdate que en esta misma línea que estamos tocando, si ustedes van a ciertas agrupaciones políticas, lo que te dicen es esta línea maquiavélica de bueno, para ser un buen político, tienes que ensuciarte las manos, te dicen tienes que meterte en el lodo, tienes que transar con aquel, con el otro, te están diciendo tienes que ser antiético, porque el fin es conseguir el poder. Entonces yo diría que esa frase que me dices vos es antiética. No puede nunca un medio justificar un fin si el medio es malo. Es como que yo te dijera, bueno, si tengo 10 personas que están necesitando un órgano para seguir viviendo, entonces yo tomo una persona cualquiera de la calle que es sana, la mato, le saco los órganos y doy a esas 10 personas, y entonces ahí el fin justifica los medios. ¿Te parece a vos ético eso? No, perfecto, ahora entiendo. ¿Se entiende que no? Sí. Generalmente esa frase se aplica en política. Sí, justo me ha venido esa frase, por eso. Claro. No. Ahora entiendo esta idea de fin que tiene nada que ver con los intereses y no tiene nada que ver con la argumentación, con la razón. Claro. Sino que perseguir un fin. Claro, pues yo te decía que esa frase se utiliza generalmente en política. Sí, porque los políticos creen mucho en esa frase porque en vez de ser éticos, que no lo quieren ser, sino que se justifican pensando, bueno, yo puedo hacer un montón de cosas ilegales, no solamente ilegales, antiéticas, como mentir a la gente, como destrozar algunas vidas, como enriquecerme, todo eso porque al final te voy a dar algo que para el pueblo está bien. Y decir también la frase como que carece de la argumentación y por ende carece de la ética. Es más importante el interés, el fin, lo último, que la argumentación que puede sostener este fin. Claro, yo le preguntaría eso. ¿Cómo podría ser que un fin sea bueno si todos los medios son malos? Claro. No puede ser. Yo no puedo conseguir un fin bueno cuando tengo medios malos. Cuando estoy... si para conseguir al final algo que beneficia a X personas yo tengo que perjudicar a otras, entonces eso no es ético. Lo ético es cuando yo no perjudico a nadie. Así que sí, yo creo que no se podría argumentar ni justificar esa frase en ningún ámbito, salvo que uno busque el poder, como decía Maquiavelo, pero ahí justamente estamos alejándonos de la ética. Entonces lo que tienen que pensar es lo siguiente: yo no puedo tener un fin al final bueno si en el medio voy perjudicando a gente, a personas. Entonces
De última, no es un buen fin, es como sacarle el órgano a una persona viva de la nada y darle esos órganos a 10 personas más. Yo no puedo haber dicho que ese fin sea bueno éticamente si he matado a una persona y he perjudicado a ella en el medio. Por más que haya 10 personas ahora con pronóstico de vida, pero eso no puede ser ético. Bien, entonces si hemos entendido eso, podemos ir a, como les decía, la parte quizás más importante, o lo que yo considero que es más importante de la ética, porque me propone una especie de juego formal para saber cuándo estoy realizando una acción correcta y cuándo no. Y estas son las dos máximas de Kant que podemos usar hoy en día incluso para juzgar qué actos son buenos y qué actos son malos. Y la primera de las máximas dice del siguiente modo. Dice: obra de tal modo que tu máxima de acción quieras que sea considerada una ley universal. Esa sería la máxima. La repito: obra de tal manera que tu máxima de acción quieras que se transforme en ley universal. Entonces vamos a pensar lo que está diciendo Kant aquí. ¿Qué es la máxima de acción? La máxima de acción sería una puesta, digamos, en un enunciado de lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera, como le dije en la clase pasada, copiar en un examen. Entonces la máxima de acción diría: debes copiar en un examen. Si esa es la máxima de acción, entonces aplico la máxima de Kant que dice: obra de tal manera que tu máxima de acción, debes copiar en un examen, quieres que se transforme en ley universal. Entonces vos dices: bueno, yo lo que quiero es que, como yo copio en un examen y quiero copiar en un examen, entonces debo pensar: quiero que todos los demás alumnos de todo el universo copien en los exámenes, porque quiero que se transforme en ley universal. Ese sería el ejercicio que debo hacer. ¿Qué quieres hacer vos? Bueno, yo quiero hacer X cosa. Por ejemplo, darle de menos a un cliente si yo vendo, no sé, un producto, un fiambre. Entonces mi máxima acción sería siempre darle menos al cliente de lo que debes darle. Quiero que eso se transforme en ley universal, o sea que todo el mundo haga eso. Esa sería la forma en que nosotros debemos actuar. ¿Y qué estamos testeando ahí? Estamos testeando cómo queda el mundo, en qué estado queda el mundo si yo lo hiciera momentáneamente cierto eso. O sea, que todas las personas del universo comenzaran a hacer eso que yo estoy intentando decir que hagan. Por ejemplo, copien un examen. Entonces testeo ese mundo, me imagino ese mundo, a ver cómo funciona. Y ya dijimos en la clase pasada que en un mundo en donde todas las personas copian en los exámenes no funciona, porque nadie haría las cosas bien. Ni los médicos te curarían, ni los abogados te podrían defender, ni los profesores darían clases, porque todos habrían copiado en el examen y nadie sabría nada. Entonces en ese mundo no se podría hacer nada bien, porque todo se desplomaría, los puentes se caerían, los médicos no salvarían a nadie, los profesores no enseñarían nada que sea importante. Entonces, si te das cuenta que ese mundo resulta de aplicar tu máxima de acción, entonces tu máxima de acción está mal, es antiética. Deberías aplicar la otra, que es no copiar en los exámenes. Porque si vos te pones a analizar el mundo en donde la gente no copia en los exámenes, ese mundo funciona. Entonces fíjate que Kant no te dice qué hacer. Lo que Kant te dice es: vos quieres hacer algo, pasarlo por esta máxima. Si después de pasar por esta máxima te das cuenta de que el mundo que resulta cuando se aplica esta máxima no funciona, entonces te estás dando cuenta que no estás acertando en la ley moral. Estás teniendo un enunciado, una máxima de acción que no es correcta. Él pone el ejemplo de la estafa. Él dice: ¿qué sentido tiene
hacer una promesa y no cumplirla. Entonces, si tu máxima acción sería no cumplan sus promesas, entonces en un mundo en donde la gente hace promesas y no las cumple, en ese mundo la promesa no tiene ningún sentido, se autodestruye, porque nadie podría hacer una promesa, ya que todo el mundo sabe que no la puede cumplir o que no la va a cumplir. Entonces en ese mundo la promesa no sirve. Yo les ponía otro ejemplo que ahora creo que ya no sirve tanto, pero hubo un momento en donde si ustedes compraban por Mercado Libre, habrán comprado una cosa por Mercado Libre, pero no ahora, sino hace quizá 1 año, 2 años atrás, había una transacción final en donde uno le ponía una especie de calificación al vendedor y el vendedor le ponía una calificación al comprador, cosas como muy buena, pésimo, regular, lo que fuere. Incluso podías escribir algo como muy buena atención, excelente vendedor o excelente comprador, o muy mala atención, es un estafador, lo que fuere. Eso era excelente porque eso ilustraba perfectamente lo que Kant quería decir. Porque supongamos que alguien quisiera estafar a otro por medio del Mercado Libre. Entonces ustedes le compran un libro supuestamente y él les manda, no sé, un montón de papeles, que no es el libro. Entonces los estafa. ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, como vos tienes que calificar, entonces vas a poner en la calificación: no le compran a este sujeto porque es un estafador. Entonces a la próxima ese sujeto no va a poder vender nada. Entonces, ¿cuántas veces te puede estafar? Una sola vez, porque la segunda van a decir que es un estafador y ya nadie le va a comprar. Entonces, si todo el mundo fuera estafador en Mercado Libre no existiría. O sea, nadie podría comprar nada y nadie podría vender nada, porque se autodestruiría, porque todos son estafadores. Entonces, la única forma en que funciona el Mercado Libre es no estafando. Porque al no estafar, funciona. Vos le puedes comprar el producto y él te puede vender y los dos salen ganando. Entonces el mundo que diga no estafes a otro es mejor, funciona, que el mundo en donde vos quieres hacer estafa a todo el mundo. Ese mundo no funciona. Les doy un ejemplo más ya ni siquiera de Kant, de Sócrates. Sócrates, cuando escribe en la República, mejor dicho, Platón escribe en la República y pone en boca de Sócrates unas anécdotas. Saben que los libros de Platón son diálogos. Entonces hay una conversación entre Sócrates y los demás y estaban conversando sobre la justicia, sobre si es mejor ser justo o ser injusto. Una conversación que se da mucho también en nuestros días, sobre todo en los asados de los domingos, porque la gente empieza a decir: no, es mejor ser justo, y la mayoría te dice: no, lo que mejor que hay que hacer es ser un estafador, con el perdón de la palabra, un cagador, un hijo de puta. Eso es lo que te dicen, y así andas bien, dice, porque si no te pasan por encima. Eso es lo que más o menos se escucha, como que hay que hacer un estafador. Bueno, alguien le dijo a Sócrates eso: miren, lo mejor es ser injusto, porque así te beneficias. Entonces Sócrates le pregunta: a ver, supongamos que nosotros hacemos una banda de ladrones y nos dedicamos a robar en el vecindario. Entonces nosotros somos 5 ladrones, robamos todas las noches o lo que fuera. Cuando tenemos el botín de nuestro robo, uno de nosotros llega antes, se pone a ver el botín y se guarda la mitad del botín y deja la otra mitad para repartir con los demás. Esa persona está siendo injusta, le preguntan, ¿no? Ese ladrón está siendo injusto. Sí, le dicen nosotros, está siendo injusto. Muy bien. Supongamos que los demás se enteren de que ese ladrón injusto hace eso. ¿Cuánto tiempo funciona esa banda de ladrones? No mucho. ¿Ven? ¿Y por qué no funciona una banda de ladrones? Porque uno de ellos fue injusto. En cambio hubiera funcionado si hubieran sido justos. O sea, la anécdota de Sócrates es tan brillante porque él ni siquiera te pone a un conjunto de gente que hace cosas buenas, sino te pone un conjunto de gente que hace cosas malas.
Y sin embargo, para que funcione la banda de ladrones, tienen que ser justos. Entonces Sócrates le dice, si en una banda de ladrones es mejor ser justo que injusto, cuanto más en una sociedad. Entonces a esa gente que le dicen los asados, no, hay que ser un cagador, un hijo de puta o lo que fuere, ustedes le tienen que contestar con esto. Miren, una asociación de hijos de puta ¿puede funcionar si son injustos? Y no, se desarma. Bueno, entonces ¿por qué eso que sabes que está bien, que funciona, por qué no lo quieres para la sociedad? ¿No es mejor una sociedad en donde todos no roben, no estafen? ¿No funciona mejor esa sociedad que la otra? Y claro que funciona mejor, entonces hay que ser justos y no injustos. Pero ahí está otra vez la cuestión esta, que es la ética, es algo que yo aplico para mí. Y no me debe importar si el otro la aplica o no. Porque si yo no aplico una ética para mí, yo estoy siendo parte del problema. Si la gente se queja de que los políticos son ladrones y son estafadores, bueno, uno no debe ser estafador y ladrón en su vida cotidiana, porque si no está haciendo lo mismo y está contribuyendo al problema. Si a mí no me gusta que me estafen en un comercio, y bueno, esa misma regla la debo aplicar para mí, yo no debo estafar a mis clientes. O sea, ¿qué mundo quiero? ¿Un mundo donde todos se estafen o un mundo donde nadie estafe? Entonces, lo que ilustra la máxima de Kant es lo siguiente. Lo que vos quieres hacer lo tienes que querer para todos. O sea, la inversa de la regla es la siguiente. Obra de tal manera que tu máxima de acción se convierta en ley universal. La inversa de esa es: no te pienses un privilegiado. Lo que quieras para vos, lo debes querer para todo el mundo. Esa es la máxima. En el momento en que uno se siente privilegiado, está fuera de la ley moral. Entonces, siempre que hagamos algo, pensemos, esto que lo estoy haciendo para mí, ¿lo quiero para todos? ¿O solamente lo quiero para mí? Porque piensen en el que roba. El que roba piensa, quiero que todos roben. O piensa, quiero que todos trabajen y que yo solamente robe. ¿No es mejor para el ladrón que todos los demás sean honestos y que él solamente le saque los que son honestos? Porque si todo el mundo robara, el ladrón no podría vivir tranquilo, le van a robar a él también. El ladrón quiere que los demás sean honestos y que él quiera aprovecharse con un privilegio de sacarle a los demás lo que los demás ganan honestamente. Porque si él quisiera que todo fuera... ¿Se entiende, no? Claro. El tema es sentirse un privilegiado. Si vos te sientes un privilegiado, estás fuera de la ley moral. ¿Qué nos da bronca a nosotros los políticos? Que son privilegiados. Ellos pueden salir impunemente de un montón de delitos. Ellos pueden robar tranquilamente, pueden robar legalmente, pueden beneficiar a quien quieran. Son privilegiados. Nosotros no podemos hacer eso. Pero justamente el hecho de ser privilegiados los convierte en antiéticos. Porque si ellos pudieran aumentarse el sueldo a sí mismos, también debieran hacer que los demás también pudieran hacer eso. Si ellos pudieran tener un montón de privilegios en la justicia, también debieran querer que los demás tengan eso. Sin embargo, no lo quieren. Quieren que solamente sean ellos los privilegiados. Y ahí, en ser privilegiados, es la idea de lo antiético. Y saliendo de los políticos, uno piensa solamente que los políticos son malos, pero he tenido muchas veces la misma conversación con muchos alumnos que ante una mala nota en un examen, en una evaluación cualquiera, se me han acercado algunos a decirme si podía hacer de nuevo el examen o si quería que le hicieran otras preguntas y demás cuando ya había terminado el examen. Entonces o alguna cosa como de mi otro trabajo, lo que fuere. Entonces ahí yo les recordé estas cuestiones de Kant. Le dije, ¿vos eso que pides para vos, los pide para todos? ¿O solamente lo quieres para vos? O sea, ¿qué tienes de especial vos como alumno con respecto a los demás que se han ido tranquilos a su casa con el desaprobado? ¿Por qué vos no? ¿Por qué vos no aceptas la situación? Ahora, yo puedo entender que vos creas que
se ha cometido una acción injusta. Bueno, vos puedes creer eso, pero si vos crees que se ha cometido una acción injusta, la pides para todos. Y viene y me dice, mire, profe, ¿por qué no hace una evaluación para todos de nuevo? Y ya ahí yo puedo aceptarla o rechazarla, pero ahí no está siendo antiético. En cambio, si lo pides para vos solo, está siendo antiético, porque ¿por qué te consideras mejor que tus compañeros? ¿Cuál es el privilegio? Entonces, Pero, sí. no, pero le iba a decir, o sea, yo por ejemplo me considero una persona privilegiada por el simple hecho de ser mujer hetero, clase media, con educación privada. Soy privilegiada, reconozco esos privilegios. Digamos, ¿en qué sentido sería antiética? En el sentido de no pedir mayores derechos para las minorías o identidades disidentes, educación pública. No sé en qué sentido me hablas de privilegios. ¿Me puedes explicar esa parte? Digo, como persona que habita, digamos, utilizas clase media, que tiene educación privada, o sea, los privilegios que tengo de por sí, por ser, por ejemplo, hetero en este caso. Pero sigo sin entender el sentido de la palabra de privilegio con el sentido que no yo... tiene que ver más que nada con la meritocracia. No lo sé, por eso quiero que me aclaren el sentido. Yo estoy diciendo privilegiado cuando uno se pone por fuera de la humanidad como si que tuviera el derecho de recibir algo distinto de los demás. Ahí estoy diciendo que tiene un privilegio. Ponele, yo le hago una prueba a 10, desaprueban 5 y 5 aprueban, ¿bien? ¿Qué hacen los 5 que desaprueban? Listo, dice, bueno, profe, voy a estudiar a la más y se van a la casa. Pero uno de ellos me dice, mire, profe, no, ¿por qué no me hace una nueva prueba a mí? Bueno, esa persona se siente un privilegiado en ese momento pensando que está por fuera de los demás, diciéndome, yo soy más importante que los demás y me las tiene que hacer a mí la prueba y no a los demás. Entonces yo le digo, mira, vos si la quieres pedir, pedirla para todos. No te pienses un privilegiado que vos tienes el derecho que se te dé una prueba a vos y no a los demás. Es casi como aquella que pide algo para él. Por ejemplo, tiene un derecho, si quieres, vamos, ya que lo tocaste el tema, Ariana, antes del matrimonio igualitario. Había privilegios para uno y para otros no. O sea, algunas personas tenían un derecho que no tenían los demás. ¿Se entiende? Entonces, si uno le preguntaba a esa persona, ¿por qué vos tenías un derecho que no tenían los demás? Y si ellos defendían eso, se sentían unos privilegiados. En ese sentido de tener un derecho que los demás no lo tienen por ley. Entonces, si ellos tenían el derecho a casarse, por ejemplo, lo deben tener todos. Esa sería la respuesta ética, que es, si vos quieres algo para vos, lo quieres para todos. Ese es el sentido de privilegio que estoy usando, que es una persona se pone por arriba de otra, pensando que porque nació con un color, o nació con una orientación sexual, o porque nació en algún país, ya tiene más derechos que otro. Claro, está bien. Ese es el privilegio antiético, digamos. El tuyo es una cuestión, me parece, distinta, que es un sentido que se utiliza con otra acepción, que la entiendo, pero que no es la que estoy usando aquí. No sé si se entiende en general. Sí, pero vamos a... Bien. Profe, Sí. por ejemplo, otro ejemplo, yo una vez había estado como en un debate con un conocido que había ingresado en la Católica y él lo tenía el hermano que estaba estudiando en la Universidad Nacional, y la Universidad Nacional tiene su propio transporte, ¿verdad? O sea, su propio colectivo. Entonces, como que por ser criado por padres distintos, conocido mío que estuvo en la Universidad Católica, bueno, tenía mucho más privilegios que su hermano. Por ejemplo, estaba mucho mejor acomodado en tema económico, había avanzado mucho en sus estudios y bueno, le ayudaba mucho el tema monetario, o sea, no le costaba nada tomar un remis o cosas así. Y el hermano, bueno, tenía el transporte porque él no estaba muy bien económicamente, entonces eso le ayudaba bastante. Sería pedir más privilegios si mi conocido de la Universidad Católica, por ejemplo, me decía, yo también quiero tener un transporte que me brinde la universidad para venir hasta aquí. O
sea, sería como que se quería creer un privilegiado, digamos. Vos tenés que pensar lo siguiente. ¿Qué máxima de acción pedirías? O sea, ¿cuál sería tu máxima de acción? Tu máxima de acción sería, por ejemplo, quiero que todos los estudiantes del mundo puedan acceder a la educación, digamos, mediante un transporte, no sé, gratuito, semi-gratuito, no sé cómo sería. Esa sería tu máxima acción. Quiero que todos los estudiantes del mundo puedan acceder y que no falten, digamos, a sus clases por falta de transporte. Esa sería tu máxima acción. Claro, la mía sí, pero yo creo que él se refería más al hecho de que se refería solamente a los estudiantes de la Universidad Católica, porque los estudiantes de la Universidad Nacional lo tenían. Bueno, pero ahí está. Justamente vos no tienes que pensar en ciertos estudiantes, sino en todos los estudiantes. Si a vos te parece correcto que todos los estudiantes de todo el mundo tengan acceso a un transporte de manera viable, digamos, ¿eso te parece que mejoraría el mundo? Y puede ser que le facilite un poco. Bueno. Por ejemplo, a mí me facilitaría. Bueno, entonces esa máxima estaría bien. Formaría parte de la ley moral. Porque no está perjudicando a nadie y está beneficiando a todos. Entonces siempre piensen no en este contra aquel, sino en todos. Por eso que hace rato decía, si vos estás en un pueblo, en un país en donde algunas personas tienen más derechos que otras, entonces las personas que tienen X derecho pueden decir, ¿quieres que todos los demás tengan el mismo derecho que tienes vos? Y si la respuesta es sí, entonces están cumpliendo con la ley moral, porque ellos quieren que los mismos derechos que tengan ellos lo tengan todos. Ahora, si dijeran, mira, no, yo no quiero que todos tengan el mismo derecho que tengo yo, entonces yo me estoy considerando un privilegiado. Y considerarse un privilegiado implica que yo soy más importante, soy mejor que otro. Y no sé cómo haría para justificarme eso. La base de todas las discriminaciones que existen en nuestras vidas es el considerarse un privilegiado. O sea, alguien que está por sobre otros. Porque nadie discrimina al que es igual que uno. Se discrimina al que supuestamente es inferior. Entonces, como es inferior, debe tener menos derechos. Y eso es lo que está violando la ley moral, porque la ley moral dice lo que quieres para vos, lo quieres para todos. Entonces, Kant lo que dice es eso, pensá en esto, no te creas un privilegiado. En este sentido que estoy diciendo, ¿no? No te creas que sos superior a otro para tener algunas cosas y negarle a los demás esas mismas cosas que vos la tienes. Por eso un país, antes de el acceso al matrimonio, por ejemplo, por parte de cualquier persona, o el acceso a una adopción, por ejemplo, era un país de privilegiados. Solamente algunos podían accederlo y otros no. Cuando vos universalizas el derecho, ya no tienes un país de privilegiados. Estás poniendo en igualdad. Y ahí sí podría tener sentido lo que dice Ariana, que es ir aumentando paulatinamente ese acceso universal de todas las personas a las cuestiones básicas. Bien. Ahí creo que sí tiene sentido lo que está diciendo Ariana, esto de que hay cierta gente que está mejor que otra, porque bueno, nació así, porque vivimos en un mundo en donde ciertas cosas son consideradas como mejores que otras, qué sé yo. Bueno, con el tiempo, paulatinamente, uno tiene que ir trabajando para que esas diferencias se vayan diluyendo, digamos, de algún modo, y que todo el mundo pueda tener acceso a los derechos básicos simplemente por ser seres humanos. Sí, propio. Me refería en cuanto también a esta palabra que ha dicho la compañera, la meritocracia, de que parecería que todos podemos acceder a los mismos derechos, por ejemplo, salud pública, cuando hay casos de violencia institucional donde no atienden a una persona por ser trans, bueno, la dejan morir directamente. Bueno. Distinto a que si me trataran a mí, por eso decía mujer, clase media, con estudios, o lo que fuese, digamos. Claro, pero fíjate que eso es un problema más político que ético. Porque pues, supongamos que vos
o yo nos vayamos a hacer atender en algún hospital público, ponele, y no nos discriminan, porque como dices vos, no somos trans y demás, y que después vaya una persona trans y lo discrimine. Pero yo no estoy queriendo eso, o sea, yo, ni vos tampoco, no estás diciendo, está bien que sucede eso. Nosotros estamos diciendo, no, lo que yo quiero para mí, lo quiero también para la persona trans. Pero ¿cuál es el problema? El problema es político, que es que no hay las leyes suficientes, no hay el respaldo suficiente para hacer realidad eso. Bien, pero primero tiene que estar la ética, porque si la ética no te da una argumentación válida para decir, mire, lo tienes que atender del mismo modo porque es una persona, es un ser humano, y no importa qué orientación tenga o qué género tenga, entonces la ética va a acompañar a que se produzcan los cambios políticos. Pero muchas veces el problema no es la ética, pero la ética está bien, el problema son la política, que no hace los cambios necesarios porque tenemos la clase política que tenemos, porque tenemos los tiempos que tenemos, porque tenemos las religiones que tenemos, porque tenemos un montón de cuestiones sociales que hay que cambiar y mejorar, y eso hace posible que la política empiece a cambiar. Pero si no hay ética de antemano, no va a cambiar nada, porque si vos sigues pensando que está bien discriminar a alguien porque sea trans o porque sea negro o porque sea judío, entonces ahí la ética está mal. Ahora, si la ética está bien, pero la política es la que no acompaña, bueno, es otra lucha, digamos, distinta. Pero yo creo que vos ni yo estamos diciendo que porque sea una persona trans no debe ser atendida igual que nosotros, que no. Ahí está la ética, el pensar que lo que yo quiero para mí, lo quiero para todos. En cambio, sí hay gente que dice, no, esa gente que se muera, o esa gente no sirve, o esa gente es inferior, entonces que se muera. Esa gente es la que tiene problemas con ética, porque se cree privilegiado, se cree que es mejor, que es superior, por ser rico, por ser blanco, por ser lo que fuere. Disculpe, profe. Sí. Hable. El ejemplo puede ser que yo le desee que todos tengan buena salud y que nadie se enferme o muera. Claro, pero eso más que una cuestión ética es un deseo. Yo lo que digo es una acción, por ejemplo. ¿Qué acción quieres vos? ¿Vos quieres que todas las personas, por ejemplo, puedan ser atendidas de manera igualitaria ante, por ejemplo, un accidente o alguna enfermedad en un hospital, por ejemplo? ¿Vos crees que ese deseo está bueno? ¿Que esas acciones son buenas? O sea, si vos quieres eso para vos, ¿lo quieres para todos también? Sí. Bien. Bueno, ese mundo funciona mejor que el otro mundo. Porque el otro mundo, por ahí, a vos te atienden de un modo distinto porque tienes plata o no tienes plata o sos pobre. No sé, en Estados Unidos vos si no tienes obra social, lo vas a pasar muy mal. Porque ahí justamente están viendo que los privilegiados son los que tienen plata. No sé, en Chile. Sí. ¿Y van a hacer una mención de la relación de la ética con la política o con el poder? No, pero no hacen ninguna mención en el sentido que no lo hace explícito, pero está claro que no. Sí. Está claro que son ámbitos distintos. Y por ejemplo, ¿cómo existe la posibilidad, digamos, por ejemplo, un país sea totalmente ético si este está regido por no sé, relaciones jerárquicas donde sí o sí va a haber privilegios, política, poder? ¿Dónde entraría ahí la ética? No sé si me hago entender. Sí, algo es un problema mayor. Si un país puede lograr alcanzar esta idea de ser ético, si sí o sí está regido por organizaciones, por una estructura política que sí o sí implica poder, privilegio. Bueno, es una pregunta muy compleja, pero a ver, voy a contestar de manera general. Hay horizontes, hay digamos como puntos hacia donde uno va a caminar porque cree que ese es el mejor modo, ¿bien? Y va a intentar ir para ahí, eso está claro. Entonces yo creo que
uno debe intentar ir para ahí. Y lo debe intentar todo con una sola traba, que es la ética. O sea, yo no creo que buscar el poder por sí solo sea malo. Por ejemplo, buscar ser el intendente de Santiago del Estero. ¿Bien? Ese por sí solo no creo que sea algo malo, porque con poder vos podés hacer más cosas. Pero ¿cuál debe ser tu límite? Y el límite debe ser la ética. O sea, si vos para llegar al poder vas a tener que hacer un montón de cosas antiéticas, yo creo que no es el camino. Entonces creo que vos podés hacer lo que quieras, incluso buscar el poder, pero creo que el límite es la ética. Y en cualquier otro ámbito, ¿no? Saquemos de la política. Si vos haces arte, bueno, puedes hacer arte, ningún problema. ¿Cuál es tu límite? La ética. Llamar arte a una matanza de toros es una estupidez. Eso no es ética, eso no es arte. O si quieres vos llamar como quieras, pero es antiético. Si vos quieres hacer ciencia y para conseguir una vacuna tienes que probarlas en personas pobres porque son supuestamente prescindibles o así poco importantes, eso no es ético. O sea, en cualquier ámbito creo que el límite es la ética. Entonces, si vos me dices, puede haber un país que cumpla con el nivel ético, siendo que hay, bueno, todo esto, ¿no? Poder, política, arte, cosas. Bueno, yo aspiro a que podría ser, siempre y cuando uno le dé bolilla a la ética. Si no le da bolilla a la ética, no se va a hacer jamás. Lo que no hay que hacer, me parece a mí, es justificar esos actos, como los veo que se justifican, y empezar a torsionar esto, pensando que el único modo de ser político es ser así. Porque eso queda naturalizado, ¿no? La idea de que vos lo primero cuando uno critica a los políticos, lo primero que te dicen, no, bueno, pero no puede ser intendente o presidente sin mentir, sin transar, sin robar, sin hacer esto. Bueno, eso es falso. Sí puede serlo, lo que pasa es que tienes que cambiar el sistema, tienes que cambiar un montón de gente, no tiene que ser lo mismo. Si vos ves que va mal la cosa, te tienes que ir. Bueno, hay muchas cosas que hacer. Ahora, claro, si te quedas ya puedes ser un político, pero ya has roto la ética. Entonces, no me vendas a mí como ciudadano que sos una persona buena. Por ahí tus políticas pueden ser buenas, pero vos no sos bueno si has hecho cosas malas. Entonces, hay que poder separar esas cosas, y creo que sí se puede hacer un mundo mejor, un mundo en donde la política puede ser posible, pero siendo ética. Pero claro, para hacer eso tienes que romper con un montón de cuestiones y tradiciones que tenemos nosotros en países de aquí como Latinoamérica o como Norteamérica, como lo que fuera en Sudáfrica, lo que sea, que hay un montón de tradiciones antiéticas arraigadas en la política. Como las hay también en la ciencia, como las hay también en el arte, como las hay también en un montón de lados. En la educación. Entonces hay dos caminos: haces lo que sea, ciencia, educación, arte, deporte, con ética, o haces lo mismo sin ética. Eso ya depende de vos. Y si vos crees que el sistema en el cual vos estás empezando a entrar es tan podrido éticamente, bueno, vas a tener que decidir si seguir ahí o no. No sé si eso contesta más o menos lo que preguntas. Sí, perfecto. O sea, ¿se puede? Sí. Sí, pero es como una idea como un poco utópica. Sí, es complicado, tienes que cambiar mucho. Pero en sí... Pero no es imposible. Porque en sí es una práctica, no es o sea, una práctica que pues, la tendrían que seguir, pero es posible, digamos, pero por ahí es utópico pensarlo en contextos actuales, digamos. Claro, por eso digo que depende de muchos factores. Depende de la tradición que tenga. No, pero sí me queda claro. Bueno, el tema es que no es imposible.
Bien. Bien, porque vos mismo puedes ver diferencias a nivel pequeño en distintos líderes. O sea, por ahí tienes ni siquiera nos vamos a los políticos, o sea, por ahí tienes un director de carrera que es mucho más ético que otro y tienen el mismo poder. Entonces, ¿por qué uno es más ético que otro? Bueno, porque le da boliche a la ética. O sea que sí se puede. El tema es que quizás al otro no le importa. Y bueno, así también podríamos tener intendentes, gobernadores, presidentes más éticos que otros. Pero si vos concibes que solamente se puede ser así, siendo antiético, ese es el problema. Y eso está tan enquistado en nuestros partidos políticos que incluso los líderes que son antiéticos, que se enriquecen asquerosamente, son defendidos por los mismos partidarios, ¿entiendes? O sea, son justificados. Y eso me parece a mí muy difícil de salir. Cuando vos empiezas a justificar e idolatrar a alguien solamente porque está arriba, bueno, yo veo perdido el mundo. Entonces, cambiemos eso. Cambiemos esa parte, esa especie de valoración o de idolatración a ciertos políticos solamente porque nos gustan. Y no podemos reconocer que son antiéticos. Incluso reconociendo que sus políticas son mejores que otras. Así que bueno, yo igual, ya saben que yo estoy en contra de toda militancia partidaria y cualquier otra militancia que implique dogmas, digamos, básicamente. No militancias sociales, ¿no? Sino militancias partidarias de partidos políticos. Bien, no sé si quieren hacer algo más, volvemos a Kant. Kant. Volvemos a Kant. Sí, bro. Bien, bueno, decíamos entonces que la máxima de Kant era esta, ¿no? Obra de tal manera que tu máxima acción sea considerada o quieras que se considere ley universal, que es lo mismo que decir no te pienses un privilegiado. Esa es básicamente. Después hay otra máxima que surge de la primera, pero que está buena explicitarla, porque Kant dijo que lo siguiente, dijo: trata a otra persona siempre como un medio, perdón, borren todo. Trata a otra persona siempre como un fin y no meramente como un medio. Sencillísima. Trata a otra persona siempre como un fin y no meramente como un medio. Esa máxima, si se aplicara, terminaría con todas las discriminaciones que hay en el planeta. Porque la discriminación tiene como base la idea de que el otro es un medio, meramente un medio, y no es un fin. Porque si fuera un fin, lo consideramos igual a nosotros, y nadie se discrimina a sí mismo. En cambio, como lo consideramos como un medio, eso habilita la discriminación. Entonces lo que Kant dice es: todas las personas son fines. Si todas las personas son fines, no puede haber esclavos. Porque ser un esclavo no es considerar al otro como un fin, es considerarlo como un medio para conseguir qué cosa. Si nosotros tendríamos en cuenta esa máxima, no habría empleados explotados. Porque si el jefe los explota, los considera medios para que él consiga cosas y no fines. No habría asesinos seriales, porque son para asesinar a alguien de una manera, o no habría violadores, porque para violar a alguien lo estás considerando un medio para satisfacción tuya. Y así. Entonces, la idea de considerar a la otra persona como un fin implica justamente no bajarla a una cosa, a un medio, que yo pueda conseguir al tener eso. Entonces, fíjense que esto se da incluso en relaciones personales. Si uno se hace amigo, entre comillas, de alguien solamente para sacarle cosas, está tratando a la otra persona como un medio y no como un fin. Si uno sale con una persona solamente para satisfacer algunas cosas de él y que no le importa a la persona, entonces vuelve a tratar a la persona como un medio y así. Entonces fíjense qué interesante la regla, que es sencilla pero potente. Las personas son fines, no son medios. Y otra vez estamos lo mismo. Reducir al otro a un medio implica ser privilegiado, considerarse como uno más importante que el otro. Ahora, Kant no dice que las personas no sean medios, dicen que no son meramente medios,
Porque claro, si uno tiene una relación de amistad con otro, también es un medio para conseguir un montón de cosas. Entre ellas afecto, entre ellas contactos, entre ellas ayudas. Pero esa persona estoy como amigo, porque lo que me importa es ser amigo de esa persona. Claro que consigo cosas. Por eso dice que no meramente un medio. Ahora, si a mí no me importa esa persona, solamente estoy porque consigo cosas, ahí es donde yo estoy reduciendo a un meramente un medio. Entonces, fíjense cómo esas dos reglitas, si nosotros las aplicáramos, conseguiríamos un mundo mejor. Entonces, Sí. discúlpeme, confundido. Sí. ¿Qué es lo que no dice Kant, que las personas no son meramente medios? No son meramente medios, son medios también. Pero no meramente medios, no solamente medios. Bien, claro que son medios. Vos tienes una compañera, una amiga, y de ella puedes sacar un montón de cosas para vos, ¿que no? Bien, pero no son meramente medios, no es que vos estás con ella solamente por esas cosas. Estás con ella porque quieres a esa persona. La consideras un igual a vos y te preocupas por esa persona. El tema es cuando uno se hace amigo de una persona solamente para sacarle cosas. Ahí la está considerando un medio nada más. O un empleador que en vez de decir, mire, los empleados que tengo son gente igual que yo, que se está ganando la vida, entonces les voy a pagar lo justo, les voy a pagar lo que necesite, y no voy a explotar a esos empleados en beneficio mío. Porque si yo los exploto, los estoy considerando como medios para mí. Y así con todo. No voy a tener esclavos, no voy a tener empleados explotados, no voy a tener amigos solamente porque le quiero sacar cosas, no voy a tener pareja solamente porque necesito esto y nada más, y después lo puedo desechar como quiera. Eso está diciendo Kant. Tomen a las otras personas como fines y no como medios. Bueno, profe.